Listo, Pablo, Diego, cuando quieran, pueden empezar. Bueno, hola, buenos días. Esta es la segunda capacitación del sistema Sudoku. Hoy vamos a ver manejos básicos de trámite y expediente. Y recuerden que en la próxima capacitación va a ser el 13 de noviembre y vamos a ver autorización de documentos. Cuando ustedes no puedan entrar a la capacitación, entran directamente al canal de YouTube por el que transmitimos el Consejo Superior y pueden ver ahí la conferencia en vivo. No necesitan tener ningún link. Si por ahí no les llega el link o tienen problema con un link, entran directamente al canal y lo pueden ver. Bueno, Dieguito, empecemos. Bueno, dale, gracias Pablo, buen día a todos. Un segundito que comparto. Bien. Bueno, empezamos entonces ahora, como decía Pablo, vamos a ver básicamente cómo manejarnos con trámites y con expedientes. Antes de ir al sistema vamos a repasar la idea principal, los conceptos fundamentales, así nos es más fácil entender el ejemplo que vamos a desarrollar. Habíamos visto en la capacitación anterior que Sudoku basaba toda su estructura en dos conceptos que eran los documentos, y que lo vimos en la charla anterior, y trámites y expedientes, que es lo que vamos a ver ahora. Y habíamos visto que el documento era ese elemento del sistema que nos dejaba generar contenido, que básicamente era un texto, podía tener una imagen y se le podían adjuntar archivos PDF. Pero bueno, ese documento quedaba en el área y hasta donde vimos la charla anterior no lo podíamos mover. Entonces el segundo concepto que vamos a ver es el de trámite o expediente, que es justamente ese contenedor que va a agrupar todos los documentos que tratan un asunto o una causa, ¿no? Y esto es lo que nos va a permitir trasladar esos documentos o transferir esos documentos entre las áreas que tienen que actuar sobre el trámite o sobre el expediente. Entonces, bueno, conceptualmente nosotros nos tenemos que quedar con esta idea de que cada vez que tengo que generar un contenido de documentos, pero para poder movilizar esos contenidos, tengo que generar un trámite o un expediente. ¿Bien? Vamos a desarrollar el ejemplo con trámite. Básicamente la funcionalidad para trámites y para expedientes es la misma. La diferencia es más bien conceptual. Yo les adelanté en la charla anterior que el expediente en general tiene un carácter un poco más formal y generalmente de un expediente va a salir algún documento resolutivo, y del trámite no necesariamente. Entonces, bueno, en general lo más fácil es manejarse con trámites, y habrá situaciones, bueno, en las que hay que trabajar con un expediente. Pero desde el punto de vista del sistema, las funcionalidades son las mismas, ¿no? Las operaciones son prácticamente las mismas para los dos conceptos. Bueno, así como dábamos de alta un documento y teníamos un formulario donde teníamos que cargar los atributos básicos, para dar de alta un trámite o un expediente es lo mismo, incluso más simple. Digamos, hay que cargar una serie de atributos. El que sí o sí hay que cargar, que no lo pone el sistema, es el título, o podría ser la carátula del expediente, ¿no? Después, todos los trámites y expedientes tienen un número que lo asigna el sistema. Está el usuario del área que generó el trámite. Bueno, el tipo, si es trámite o expediente, eso también lo determina el sistema. Y un estado que va a ir cambiando a medida que el trámite o el expediente vaya evolucionando o transitando por las áreas a medida que avanza, ¿no? el trámite. Cuestiones a tener en cuenta importantes, diferencias con el concepto de documento. Un expediente o un trámite no se autoriza, no hace falta autorizarlo, sino que ni bien lo damos de alta en el sistema, ya tiene vigencia. Digamos, uno da de alta un expediente, un trámite, por más que esté vacío, desde el momento que ya tiene un número y un título,
uno lo puede buscar en el sistema y lo va a encontrar. Digamos, no está ese concepto de autorización que sí está en el documento. Después, importante, los trámites no se pueden borrar. O sea, una vez que yo doy de alta un trámite, queda registrado para siempre. Y una vez que le incorporo un documento a un trámite o a un expediente, no lo puedo quitar. Entonces hay que estar atentos a cuando incorporamos un documento dentro de un trámite o un expediente, que sea el que nosotros realmente queremos, porque después no lo vamos a poder borrar. Si tuviéramos que anularlo, tendríamos que generar otro documento explicando que nos equivocamos con el anterior. Bien, ¿cuál es la idea? El ciclo de trabajo habitual, el que la mayoría de los usuarios va a usar siempre que tenga que trabajar con un trámite o un expediente. Y es el siguiente. Primero que nada, en el área en donde yo estoy trabajando tiene que aparecer un trámite o un expediente que inicialmente lo voy a tener que dar de alta yo, digamos, si soy el que está generando el trámite, y si no, podría ser que el trámite venga transferido de otra área. Bueno, entonces paso 1 me hago con el trámite o el expediente, ¿no? Y creo y autorizo el contenido que yo quiero incorporar, ¿no? Esto ya lo aprendimos a hacer en la capacitación anterior, o sea, es crear el documento con su texto y sus adjuntos si los tuviera, y autorizarlo para poder ya tramitarlo. Una vez que lo tengo autorizado, entonces incorporo ese documento al trámite, y una vez que termine el trámite, todo lo que hacía falta, lo transfiero, lo remito al área que me lo pidió o al área que corresponda para que continúe el trámite, ¿no? Entonces esos son los 3 pasos básicos, que es como que nos tendremos que incorporar en la forma de trabajo que casi todo el mundo va a usar. Digamos, me llega un expediente, genero el contenido que quiero poner en el expediente o en el trámite y transfiero el trámite para que siga su curso. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a ver un ejemplo directamente en el sistema. ¿Cómo vamos a desarrollar el ejemplo? Dentro de un área, digamos, un área inicial, vamos a generar un trámite y a ese trámite le vamos a incorporar una nota. En este caso vamos a pedir una instalación de red para un laboratorio. Esa nota la vamos a incorporar en el trámite y el trámite lo vamos a remitir a la, en este caso de GTI, de hacer la instalación de la red. Vamos a ver cómo recibe el expediente, bueno, vamos a ver cómo se envía el expediente, cómo lo recibe el área, cómo inspecciona el contenido del expediente que está recibiendo, y en el área receptora vamos a repetir el circuito que describimos recién. Vamos a crear la nota, una segunda nota, la vamos a incorporar al expediente y la vamos a remitir a otra área para que siga el trámite. Lo que vamos a hacer es, recibido el pedido de instalación de red, vamos a generar una nota pidiendo que se nos autorice la compra de los materiales que hacen falta para esta instalación. Y esa nota la vamos a remitir a una secretaría superior, a Secretaría General, para que nos autorice la compra. ¿Bien? Bueno, vamos a verlo entonces directamente en el sistema. Bueno, como ya les mostré otra vez, el ingreso al sistema. Bueno, vamos a ir directamente al módulo de gestión. En el gestión vamos a ir a la casita, que era donde trabajábamos con los documentos y con los trámites de expedientes. ¿Recuerdan? En la capacitación anterior estuvimos trabajando con esta solapa que dice Docs, donde teníamos todos los documentos que nosotros generábamos. Y además ahora vamos a incorporar esta solapita de expedientes, donde vamos a ir viendo todos los trámites o expedientes que nosotros generemos o con los que nosotros estemos trabajando porque nos los hayan transferido, ¿no? Bien, importante entonces era verificar primero en qué área estamos trabajando. Yo estoy en que se llama Sudoku. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es generar un trámite para pedir la instalación de red en el laboratorio.
Entonces, con este icono que dice más, igual al que teníamos para generar los documentos, hacemos clic y de entre las opciones vamos a seleccionar que queremos crear un trámite. Acá nos aparece entonces el formulario para dar de alta los datos básicos y lo único que vamos a cargar es el título o la carátula, digamos, ¿no? Vamos a poner pedido de red, laboratorio, no sé, bloque 2, ¿no? Fíjense que apenas hago clic en guardar, el sistema me informa que se creó el documento y ya le dio un número a este trámite que acabo. En este momento el trámite está vacío, ¿no? Lo único que hicimos fue generar la carpetita con su carátula. Si vuelvo a la solapita de mis documentos, en la solapa de trámites vemos que ya aparece este trámite donde voy a poner la nota pidiendo la instalación de la red. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es incorporarle el documento. Eso ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos en la charla pasada, vamos a hacerlo rápidamente ahora. Vamos a generar una nota. A esta nota le vamos a poner pedido de red, laboratorio bloque 2, guardamos el texto de la nota, lo voy a copiar, que acá lo tengo. Bueno, fíjense que la nota se dirige a los responsables de DGTI solicitando la instalación de red y de internet en un laboratorio con 25 máquinas, ¿no? Que se va a inaugurar. Bien, guardo. Recuerden, ese documento todavía está en borrador. Acá lo vemos en la bandeja de documentos, pedido de red. Lo vamos a editar y lo vamos a autorizar para que podamos incorporarlo al trámite. Bueno, ahí el sistema me informa que ya se cerró y se autorizó ese documento y ya no lo tengo más en la bandeja de mis documentos borrador, pero está disponible en el archivo del área, que esto ya lo vimos la charla anterior, ¿no? Bueno, acá está el documento que acabamos de generar, que ya está en estado autorizado. Bien. Bueno, volvamos entonces de trámites y expedientes. Veamos el trámite que acabamos de generar, lo seleccionamos. Igual que como nos pasaba con los documentos, cuando seleccionamos el trámite o el expediente, aparece acá una barra de herramientas con distintas opciones para trabajar sobre el expediente. Bueno, una y la fundamental es la que nos permite modificarlo, ¿no? Vamos a hacer clic ahí. Y vamos a ver que hay una pestañita acá que dice documentos tramitados, que en este momento no hay ninguno. Con este iconito del más, se nos va a abrir una ventanita donde vamos a poder seleccionar qué documento queremos incorporar. ¿Y qué documentos vamos a ver en esta ventanita? Todos los documentos que están autorizados en el archivo de nuestra área. Bueno, puntualmente acá está la nota que acabamos de generar, hacemos clic en seleccionar y ya se incorporó el documento al trámite. Hacemos clic en guardar. Volvemos a nuestra solapita de trámites expedientes. Vemos que acá el trámite lo seguimos teniendo nosotros. Lo vamos a seleccionar. Otra opción que tenemos entre las herramientas disponibles es una que dice Live Preview, que lo que nos deja hacer es ver el contenido de todo este trámite o expediente con el que estamos trabajando. Si hacemos clic ahí, ya el sistema nos va a abrir una ventanita donde vamos a ver un PDF que tiene adentro todos los documentos que nosotros fuimos incorporando en este expediente. Actualmente tiene uno solo, que es la nota que acabamos de generar. Bien, el trámite entonces ya está listo. Estamos en este punto, acá en el punto 2, ya generamos el trámite, generamos la nota y la incorporamos al trámite. Lo que queremos hacer ahora es
transferir este trámite a otra área para que siga su curso. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el trámite que queremos transferir y en la barra de herramientas hay una opción que dice remitir. Hacemos clic ahí y el sistema nos va a mostrar una ventanita donde nos va a pedir cuál es el área a la que nosotros queremos transferir el trámite. Vamos a buscar en este caso la Dirección General de Tecnología, la seleccionamos y si queremos podemos agregar una observación en este pase, ¿no? Le vamos a poner nada más que urgente. Bueno, una vez que hagamos clic en remitir, fíjense, el trámite se fue de nuestra bandeja de trámites, porque ya no lo tenemos más nosotros, sino que fue al área, en este caso de GTI, pero todavía lo podemos ver en la solapita de enviados, ¿no? Acá figura que este trámite lo hemos nosotros enviado, y acá dice para DGTI. ¿Bien? Bueno, hasta acá lo que yo tenía que hacer. Vamos entonces ahora a salir del sistema y vamos a ingresar con un usuario del área de DGTI, que es a donde transferimos este trámite, para ver cómo lo vería quien lo recibe. Bueno, voy a pedirle prestado el usuario a Pablo. Bueno, entonces ahora entramos con el usuario. Vamos al módulo de gestión. Bueno, fíjense, primera cuestión. Pablo está en el área de GTI, que es la que nosotros queremos. Y fíjense que en la bandeja de novedades, lo primero que podemos ver es que nos aparece una novedad que dice que nos han hecho un pase de un trámite, ¿no? El trámite 12 del 2020, con título pedido de red laboratorio bloque 2, ¿no? Que viene de Sudoku para DGTI. Si hacemos clic en esta libretita, podemos acceder a un poquito más de información de ese pase y además de especificarnos quién es el usuario que nos hizo el pase, podemos ver la observación. En este caso dice urgente, ¿no? Bueno, si ahora Pablo viene a su bandeja de documentos y va a la solapa de trámites, ya tiene acá para trabajar el trámite que le acabamos de transferir, ¿no? De nuevo, si él quiere ver, bueno, de qué se trata este trámite, qué tiene adentro, lo puede seleccionar, puede hacer clic en Live Preview y ver el contenido de cada uno de los documentos que compone el trámite. Otra cuestión que podría ver es un mapa del trámite que le va a dejar ver cómo ha ido evolucionando este trámite, ¿no? O sea, fíjense que acá dice, primero se generó el trámite, y después se generó y se le incorporó una nota. Y a medida que vayamos incorporando documentos en el trámite, los vamos a poder ir viendo en este mapita, para ver, bueno, en qué momento del tiempo se fue incorporando cada cosa. Bueno, ¿qué tiene que hacer Pablo entonces ahora? Lo mismo, los 3 pasitos básicos que ya dijimos, ¿no? Recibió el expediente, ahora tiene que generar el contenido que le va a incorporar, meterlo en el trámite y transferirlo al área que corresponda para que siga. Antes que sigas, Diego. ¿Cómo? Antes que sigas, ¿qué querés que haga con las preguntas? ¿Te voy haciendo algunas o dejo que pase un tiempo y vos me decís cuando querés que te haga preguntas? Si querés al final hacemos todas las preguntas. Así no demoramos. Bueno, vamos entonces ahora a generar el documento que se va a incorporar. De nuevo, vamos a generar una segunda nota, que va a ser el pedido de compra. Lo vamos a guardar. En el texto, vamos a copiar, esto ya lo tengo generado.
Bien, bueno, lo que estamos haciendo es incorporando una nota que vamos a dirigir al secretario general, pidiendo que autorice la compra de los materiales, ¿no? Cable, fichas de red, switch, teléfonos, todo lo que hace falta para instalar el laboratorio. Guardamos. Fíjense, acá mismo ya puedo autorizarlo, ¿no? Ya lo guardé, como yo tengo permiso de autorización, ya lo puedo autorizar. Vamos a autorizarlo. Bueno, ya me informa que el documento se cerró, se autorizó. Si voy al archivo de mi área, veo que ya dispongo de este documento autorizado. Y entonces lo que voy a hacer es ir a trámites expedientes, seleccionar el trámite con el que quiero trabajar, ir a la opción de modificar, y en la solapita de documentos tramitados, fíjense que ya figura el documento anterior, el que incorporamos en la otra área. Vamos a incorporar entonces ahora esta segunda nota, ¿no? La seleccionamos, seleccionar, ahí se incorporó, guardamos. Fíjense, si vuelvo a la solapita de expedientes, trámites, y veo qué tiene adentro ahora el expediente, ¿no? Fíjense, está la primera nota, ¿no? Donde tenía el pedido de red, y ahora se incorporó esta segunda nota, donde viene el pedido de compra. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es transferirlo, opción de remitir. Me va a preguntar a qué área lo quiero transferir. Secretaría General, en este caso. Bueno, no le vamos a poner observación, si quisiéramos le podemos poner una, y ahí hacemos clic en remitir. Y el expediente entonces ahora no lo tenemos más nosotros. Si vemos en enviados, vemos que DGTI lo ha enviado a Secretaría General, ¿no? Bueno, y ahora lo mismo, Secretaría General tendría que entrar al sistema, ver que tiene un pase, lo vamos a hacer rapidito, así lo ven. Vamos a pedirle prestado el usuario al secretario. Bien, vamos al módulo de gestión. Bueno, fíjense de nuevo, en novedades figura, primero que nada, el pase que hizo DGTI a Secretaría General, y en la listita de expedientes y trámites ya figura este trámite que nos acaban de enviar. Bueno, y el procedimiento a seguir es el mismo que acabamos de describir, ¿no? Los 3 pasitos básicos. Genero el contenido, lo incorporo al trámite y lo transfiero al área que corresponda. Podría transferirlo acá a Hacienda o a, bueno, donde hiciera falta para que se efectúe la compra, ¿no? Bueno, esos son básicamente los pasos que hay que seguir para trabajar con trámites o expedientes, ¿no? Bueno, no sé si se entendió el ejemplo. En principio, con eso ya podemos hacer todo lo que necesitamos para movernos con el sistema. Es bien simple, son 3 pasitos básicos que nos tenemos que acordar. Recibo el trámite, genero el contenido con un documento, que es lo que voy a incorporar, lo incorporo y lo transfiero. Y no hay más, digamos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, no sé, Pablo, ahora si querés que revisemos las preguntas. Sí, acá tengo preguntas por los dos lados. A ver, Juan debería habilitar el chat de Zoom. No sé si está habilitado o no, porque... Ahora lo habilito, Pablo. Les muestro, Okay. perdón, antes de que Sí. sigamos con las preguntas, para que vean cómo evoluciona el trámite, ¿no? El trámite, primero que yo les mostré, teníamos nada más que una sola nota,
Y acá se va viendo, ¿no? Cómo se incorpora una segunda nota. Bueno, y así a medida que se vayan incorporando notas, se va a ir viendo en este mapita del trámite que nos va a permitir ver cómo fue evolucionando el trámite, ¿no? Bien, Bueno, bueno, y después un par de opciones más que tienen acá, parecido a las de documentos, después las pueden investigar. Así como teníamos una vista avanzada en documentos, también tenemos una para trámites, donde vamos a ir viendo justamente los pases que tuvo el documento, las versiones por las que fue pasando, qué documentos tiene incorporados el trámite, en fin. Bueno, ya lo primera van a ir pregunta, viendo Dieguito. cuando lo prueben. Sí, vamos con las preguntas. Laura, buen día. Cuando genero el contenido del trámite y ya lo remití, me olvidé de adjuntar un documento, ¿puedo modificarlo y añadirlo una vez remitido? ¿O debo generar un nuevo contenido? Parece que hay dos preguntas mezcladas ahí. A ver, el contenido que yo incorporé a un trámite ya es un documento que previamente se autorizó, por lo tanto, ese documento no se puede modificar más. Si yo me olvidé de incorporar un documento, o sea, incorporé uno, pero tenía que incorporar dos, por ejemplo, ¿no? En el momento en que yo transferí el trámite o el expediente, mientras el área receptora no lo haya tocado, por decir así, al trámite, yo puedo cancelar ese envío y agregarle todavía algo más y volverlo a enviar. Ahora, si el área receptora ya lo tomó y empezó a trabajar con el expediente, ya no puedo modificarlo porque ya no lo tengo más. ¿Está bien? Entonces tendré que pedirle al área que me lo devuelva e incorporarle lo que haga falta. Bueno, si el área que lo recibió se da cuenta que está faltando algo, me lo va a pedir, ¿no? Me lo enviará, incorporo lo que... ¿Podemos ver cómo teníamos algún documento abierto remitido sin aceptar o no? no, pero a ver, hagamos uno. Vamos a generar un trámite. Bien, vamos a generar un trámite. Bueno, estoy en el área justo de general, ¿no? Bueno, ahí generé el trámite. Lo vamos a remitir a DGTI. Remitir, bueno, ahí el trámite se me va, yo ya no lo tengo más, está en enviados, ¿no? Acá en enviados, fíjense que el trámite está como que en cursiva porque todavía no lo ha recepcionado el área destino, y acá tengo esta opción que dice cancelar envío, ¿no? Solamente está habilitado ahora cuando está en este estado de iniciado el expediente. Si yo hago clic ahí en cancelar envío, fíjense, el trámite vuelve a mi bandeja de trámites o expedientes, ¿no? Entonces, bueno, acá simplemente lo selecciono, lo vuelvo a editar, y si me olvidé de incorporar algo, lo incorporo, ¿no? Busco el documento que quiero incorporar, lo selecciono, guardo, y ahora sí, vuelvo el trámite al área que corresponda. ¿Bien? Seleccionamos el área, remitimos. Bueno, de nuevo, no tengo más, el trámite que ahí nuevamente enviado. ¿Se vio? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, otra preguntita. Buen día, Clide. Suponte que transfiere erróneamente en lugar de mesa de entradas, de FICA lo envía a mesa de entrada FASEGI. Bueno, acá sería más o menos una pregunta, ¿no? Lo mismo, Cambio de envío. lo Mientras mismo, no esté digamos. recepcionado, puedo cancelar el envío. Sí, tal ¿Cierto? cual, es lo mismo que acabamos de ver. Mariana, buen día. ¿El que inicia el trámite también puede ver el seguimiento como lo ve el que lo recibe?
El que inicia el trámite, a ver, no. El trámite, digamos, uno puede ver todo el seguimiento del trámite mientras lo tiene en el área, digamos, entonces está trabajando con el trámite. Una vez que yo me desprendí del trámite, todo eso lo ve el área que tiene en ese momento el trámite. ¿Bien? Yo lo único que puedo ver es que, bueno, hice un envío del trámite, pero nada más. Marcela, ¿incluye el foliado a medida de que va pasando el trámite? No. Bueno, eso no me acuerdo si lo charlamos la clase anterior, digamos, Sudoku si bien por ahí lo menciona como una anotación, pero no incorpora el concepto de folio. ¿Está bien? En esto, al ser electrónico todo el expediente y un documento, no sé, imágenes o distintos contenidos, no está presente el concepto de folio. ¿Está bien? Bueno, estará abierto a discusión si está bien que esté, que no esté, pero digamos, el sistema no contempla el foliado de los expedientes. ¿Saben? Todos los expedientes tienen los contenido, digamos, y cada documento que contiene el expediente tiene una identificación con un número con el que se podrá referenciar. No está el concepto de folio. Bueno, Alejandra, ¿puedo importar documentos desde Sioux Guaraní a Sudoku? De Sioux Guaraní a Sudoku, no lo sé. Sé que hay algunas integraciones con otros sistemas de Sioux, pero no sé si puntualmente con el guaraní. Bueno, Nosotros no lo tenemos. paso ahora al chat de Zoom. Bueno. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo es la fecha prevista? Bueno, es una decisión del secretario a medida que vamos avanzando en el curso. ¿Cuál es la fecha prevista para ponerlo en funcionamiento? No hay una fecha prevista taxativa. Hay mucha parte también que arreglar de la parte de ordenanzas, donde tiene que legalizarse todo el cuestión de los trámites digitales con respecto a los trámites en papel. Eso no es un problema ahora. Los documentos, Marcela, ¿los documentos siempre deben copiarse o pegarse o pueden adjuntarse como PDF? No, se puede adjuntar un PDF. Como vimos la otra vez, digamos, yo puedo generar un documento, ponerle un título y en vez de cargarle un contenido, a PDF que tenga todo el texto que yo quiero incorporar. Eso se puede hacer. No necesariamente tengo que estar pegando el contenido ahí. Bueno, un trámite que se inicia como tal, Gaby, un trámite que se inicia como tal, ¿puede convertirse en un expediente? Sí, sí está previsto esa funcionalidad. No se las mostré ahora, pero digamos, un trámite que en determinado momento, no sé, cambie su envergadura y necesite convertirse en un expediente, hay una operación en el sistema que transforma ese trámite en un expediente. Y entonces genera un número de expediente nuevo con todo el contenido que traía el trámite original, ¿no? Todos los documentos que se habían incorporado al trámite original quedan incorporados en el expediente que se genere. El archivo, una duda, el archivo tipo PowerPoint, ¿dónde figuran los pasos? ¿Dónde figuran los pasos va a estar disponible para poder leerlo nuevamente? Sí, ahí justamente les compartí, me había olvidado de mostrarles, dónde está instalado el sistema, dónde pueden acceder al sistema para probarlo, con los usuarios de demo que les mencionamos en la capacitación anterior, los mismos. Está este mail para consultas y acá en la página de DGTI queda disponible toda esta capacitación, este video que se está grabando. Queda disponible la presentación y algún otro material interesante, videitos más cortitos sobre cómo hacer algunas operaciones puntuales. Así que bueno, ahí pueden acceder a la presentación y a más documentación, y si hace falta nos preguntan al mail de dgti.sudoku@gmail.com, les respondemos.
Sí, ahí lo que vimos, por ejemplo, es que lo que les avisamos es, cuando termina la clase de Diego o un rato antes de empezar la clase de Diego, nosotros subimos más información y vamos completando toda la capacitación. Así que toda la semana van a tener cosas nuevas en esa página. Buen día. En los atributos no va el nombre de quien lo inicia, solo va usuario y área. Claro, va el usuario que genera el trámite. El usuario que genera el trámite queda ahí como atributo del trámite. No sé dónde más tendría que ir el nombre, digamos. Silvina. Ya entendí. A ver, o sea, claro, ¿quién es la persona? Si alguien está en esa entrada, por ejemplo, ¿quién es la persona que lo pide? Bueno, en ese caso supongo que tendría que ir en el documento que genera inicial, o se podrá poner en la carátula. No hay un atributo para cargar ese dato puntual, ¿no? Buen día. ¿Quién autoriza el comienzo del trámite? Bueno, eso como les decía anteriormente, o sea, dependiendo de los permisos que cada usuario tenga, es qué contenido va a poder generar. En principio, digamos, todos los usuarios de área, o sea, todas las áreas van a tener un usuario para generar un trámite y después habrá que ver qué áreas puntualmente tienen permiso para generar expedientes. Pero bueno, depende de los permisos que tenga asignados el usuario, ¿no? Si el usuario tiene permiso para generar, lo genera y no hace falta ningún otro tipo de autorización, como les decía, una vez que se genera el trámite ya es válido. Miguel. Me parece fundamental contar con un circuito administrativo para cada trámite, a fin de no incurrir en envíos o trámites erróneos, que hagan que el receptor equivocado no dé curso a nuestro trámite y quede sin movimiento, como pasa en algunos expedientes. Bueno, sí, eso es una decisión administrativa que el secretario general hará alguna resolución donde va a haber trámites que tengan circuito y trámites que no. La parte de Hacienda tiene ya un tipo de trámite generado con los otros sistemas, así que cada trámite verá cómo se maneja. ¿Me puede mandar dónde bajo el material? Sí, está ahí el link, lo puso Mariano un poquito más arriba de tu pregunta, Ana Laura. Solamente se iniciará expedientes de actuaciones, me dejará iniciar circulares, directivas, etcétera. Claudia López. Sí, bien, eso como les decía, digamos, el sistema viene con una serie de tipos de documentos definidos y si hacen falta nuevos, se generan, ¿no? De nuevo, ¿qué tipos de documentos yo puedo generar? Depende de los permisos que tenga y el área en la que esté trabajando, ¿no? O sea, eso el usuario administrador configura para cada área y cada usuario qué tipo de documentos puede generar. Y si hace falta que haya otro tipo de documentos, no sé, circulares, actuaciones, en fin, se irán generando. Nosotros para esta demo generamos prácticamente nota, bueno, el trámite, el expediente, alguna notificación y cuestiones así, pero está previsto, digamos, que haya más tipos de documentos según la necesidad que tenga cada área. Marcela, ¿podemos inferir que trámite se refiere a una actuación que no genera una resolución, ordenanza y expediente para la definición como con un acto administrativo? Sí, esas son cosas que van a definir las autoridades. Supongo que sí, que trámite es más una actuación y que un expediente genera siempre un acto administrativo. A ver, me refiero a quién empieza el trámite. A ver, ¿de dónde viene esta pregunta? María Silvina había preguntado antes. Déjenme llegar. Buen día. En los atributos no va el nombre de quien lo inicia,
solo va el usuario y área. Y después pregunta, me refiero a quién empieza el trámite, no comprendo bien. Juan, habilitale el micrófono a María Silvina, por favor. Sí, creo, Pablo, que se refiere a lo que decíamos recién, digamos, cuál es el nombre de la persona externa, podría llegar a ser, que está solicitando el trámite. Está bien. Ejemplo, bueno, no sé, cuál es el alumno que está pidiendo, no sé, su certificado X, por ejemplo, ¿no? Con este sistema, ¿qué papel tiene mesa de entradas? ¿En qué sentido, Susana? Susana, en mesa de entradas, por empezar, normalmente lo que va a hacer es va a generar los expedientes, porque todas las oficinas que no tengan permiso iniciarán el trámite, y después, al pasar por mesa de entrada, se generará a partir de ahí un expediente. ¿Está bien? Y después, bueno, después más adelante vamos a ver cómo es el archivo de los expedientes. María Silvina Becerra, a ver si acá está aclarado. El usuario sería la persona del área, pero en la nota, por ejemplo, la hace Diego. Suele ser útil para la búsqueda saber quién la inicia. O sea, el que firma la nota vendría a ser Diego, lo que Sí, ella sí, sí, pregunta. sí. Sí, por eso. No hay un atributo actualmente para eso. Habría que ver si se puede incorporar. Está bueno, digamos, la observación. Se podría poner ahora a lo mejor en la carátula, digamos, del expediente. Después, digamos, Victoria Tejada. perdón, no lo mostramos, pero después, bueno, hay buscadores donde uno puede buscar por el título del expediente, por ejemplo. ¿Querés buscarlo? ¿Querés mostrarlo? O... A ver. Mientras buscás, yo voy contestando la pregunta que sigue. Victoria, ¿cómo hace una persona no universitaria para generar un trámite? Irá a mesa de entrada, presentará una nota en papel y mesa de entrada lo escaneará y a partir de ahí el trámite es digital. Mesa de entrada se queda en el archivo con la nota presentada por la persona externa, pero el trámite después posterior es todo digital. Ahí Bueno, acá podemos no. ver dos preguntas, Diego. Te hago la Sí. otra pregunta que refiere también a lo mismo. ¿Cómo se realizan las búsquedas? ¿Siempre tengo que tener el número de trámite y se pueden adosar trámites tal como sucede con las actuaciones en papel? Bueno, a ver, para las búsquedas el sistema tiene una operación de búsqueda donde hay una búsqueda simple, donde puedo poner, por ejemplo, el número del expediente. No me acuerdo ahora cuál hicimos recién, pero... A ver, bueno, y ahí me va a ir listando, digamos, los expedientes que van machando con esta búsqueda, con este número que yo estoy poniendo. Y después hay una búsqueda avanzada, donde puedo buscar por alguno de los atributos del documento, y puntualmente puedo buscar por el título, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les mostraba, si yo pongo laboratorio, hago clic en buscar, bueno, esperen que lo escribí mal, laboratorio, y ahí me van a figurar, digamos, todos los contenidos que yo haya generado con laboratorio, ¿no? Bueno, después... tendré que ver para acceder a ese documento si lo tengo o no, es otra cuestión. Pero digamos, con esta opción de buscador, en principio puedo buscar a ver qué es lo que hay ya generado en el sistema. ¿Bien? Puedo hacer una búsqueda simple o puedo hacer una búsqueda por distintos atributos de los documentos, de los expedientes. Lo que preguntaban de incorporar, se pueden incorporar, a ver, es lo que mostramos recién, se pueden incorporar documentos, ¿bien? No se puede incorporar otro trámite a un trámite. ¿Bien? Si son trámites separados, en principio son trámites distintos. No hay una unificación de trámites. Lo que sí yo puedo ir incorporando es documentos, ¿no? O sea, nuevas notas, nuevas actuaciones,
lo que fuere. No sé si queda claro. ¿Existe la opción de rechazar un documento? ¿Existe la opción de rechazar un documento? No. A ver, en esto que vimos hoy, referido a los trámites y expedientes, cuando me envían un trámite o un expediente, no lo rechazo, digamos, porque ahora es electrónico, no es como antes que el expediente estaba en tránsito, digamos, y andaba paseando por ahí en el pasillo hasta que llegaba a mi escritorio. Ahora, cuando el área original me lo envía, automáticamente aparece en mi bandeja de envíos y en mi bandeja de trámites. O sea, yo no puedo decir que no lo recibí. Así que no hay un concepto de rechazar. Sí está eso de que el que lo envió lo puede cancelar, como les mostré, en un periodo de tiempo cortito, digamos, antes de que el que lo recepciona empiece a incorporarle cosas. Pero yo no puedo rechazar un envío. En todo caso, tendré que tomar ese expediente que me enviaron o trámite y volverlo a enviar al área que me lo mandó, si es que yo no lo quiero. Y podré poner una observación de por qué. Pero no hay un concepto de no recibo, digamos, rechazo el envío. ¿Está bien? Bueno, vamos a tratar de que las preguntas sean con respecto a lo que estamos tratando el tema hoy, porque si no, empezamos a irnos del tema. ¿El contenido de un trámite puede ser visible solo para el área donde se encuentre? Sí, el contenido del trámite, digamos, yo puedo inspeccionar todos los documentos del expediente si lo tengo en mi área. Si no, no. A ver, para terminar de contestar la pregunta, Clide dijo, existe la opción de rechazar un documento, vos recién le contestaste, entonces ahora repregunta Clide, ¿puedo avisar que no corresponde a mi área? Lo podés devolver al área y listo. Clide, le accede el pasaje al área otra vez, que te lo envió. O le podés avisar y decirle, che, me lo enviaste mal. Sí, tal cual. De las dos formas. Lo vuelvo a enviar al área que me lo remitió y en la observación le puedo poner que no corresponde el envío y por eso lo devuelvo. Si no la llamo por teléfono y digo, che, me lo enviaste mal, sacalo. En caso de rendiciones con varios Ana Laura. Vamos por parte. Ana Laura, en caso de rendiciones con varios comprobantes se deben escanear todo. Nosotros en papel rendimos, por ejemplo, varias facturas en un expediente. La parte de Hacienda la va a manejar Hacienda. ¿Cómo hacen todos los trámites internos de Hacienda? Lo van a hablar con los chicos del DAPSI. Porque este sistema se une a varios sistemas de Hacienda. Entonces, cómo manejan el trámite interno lo van a definir ellos, porque afecta a los otros sistemas. Si hago una búsqueda de un apellido que está incorporado en una nota, ¿se reflejará en la búsqueda? Por eso puedo ayudar. ¿Por qué? Porque eso puede ayudar en el ejemplo que decías de mesa de entrada. Sí, en principio no, o sea, no se busca por el contenido de las notas, solo por los atributos. De momento no, digamos, no desconozco si en algún futuro eso se puede incorporar, pero actualmente no puedo buscar por el contenido de las notas. ¿Dónde se guardan los archivos importantes? ¿En DVD o en una gran base de datos? No, el sistema guarda todo en una gran base de datos y tiene que estar backupeada. Hay toda una complejidad aparte. No puede guardarse en un DVD. Acordate que toda la administración va a pasar por ahí. No hay que tener mucha seguridad en esto. Moyano, no se puede glosar. Entonces, sí, ya lo vamos a ver más adelante cómo va a ser cuando el proceso que ustedes veían de glosado de expediente. Ya lo vamos a ver en otra charla. Solo documentos y expedientes de atracciones se pueden incorporar u otro documento también como resoluciones, etcétera. Claro, cualquier documento, o sea, de nuevo, refuerzo la idea, o sea, todos los contenidos son documentos. Ese documento puede ser una nota, una resolución, una actuación, en fin, lo que haga falta, ¿no? Un informe
una notificación. Bueno, y todos los documentos se pueden incorporar a un trámite o a un expediente. ¿Bien? Bueno, sí, después viene una pregunta de Marcela que sería importante tener indicaciones claras o pautas para clausurar los expedientes. Los criterios deberían estar preestablecidos para que no suceda como en Condoc, que cada dependencia la clausura de distinta manera. Gaby dice que coincide con Marcela, sería bueno reglamentarlo. Bueno, eso es toda una cuestión de que va a pasar por la Secretaría General, de cómo va a ser todo este tipo de cómo se va a manejar el sistema Sudoku y cuáles van a ser las reglas de trabajo. ¿Mm? Lo que tienen que pensar ahora es que hay que aprender a usarlo. ¿Eh? Esta es la cuestión. Tienen que aprender a usarlo. O sea, ¿cuántos han entrado, Dieguito? En estos momentos tenemos 80, 90, casi 90 participantes en un lado y 80 en el otro. Nos faltarían unos 900 más como para decir que estamos todos capacitándonos. Estamos al 10%. Lo más importante es trabajar porque cuando empecemos con este sistema ya no podemos volver atrás. Entonces, todo esto que estamos haciendo de capacitaciones, que la estamos haciendo tranquila, con poco contenido para que vayan entendiendo todo, con mucho tiempo de pregunta, es para que logremos capacitarnos, pero también tenemos que entrar al sistema y jugar. Tenemos la posibilidad de jugar ahora. Cuando estemos en el sistema ya no vamos a poder jugar más. No sé si queda alguna pregunta, yo creo que contesté todas. Bueno, sí, reforzando un poco lo que decís, Pablo, bueno, recordarles a todos que esto es una introducción al sistema y estamos poniendo el foco en mostrar cuáles son las funcionalidades o las funciones básicas que el sistema trae. Después, obviamente, habrá todo un trabajo de ver cómo le saco el jugo a estas funcionalidades o cómo las incorporo a mi forma de trabajo y, bueno, qué hábitos tendré que tomar, qué reglamentaciones tendré que armar o qué circuitos o lo que haga falta desde el punto de vista administrativo, ¿está bien? No estamos ahora atacando ese tema, ¿no? Las decisiones administrativas, simplemente estamos tratando de abarcar las funciones básicas para que uno pueda empezar a entender cómo trabaja el sistema y cómo lo puede usar, ¿no? Bueno, ahí hay una pregunta más, pero no sé si no la contestamos la clase que viene. A ver, ¿qué teníamos en la clase que viene? La clase que viene vamos a ver cómo es la autorización de documentos, cómo es un poco más compleja. Digamos, hasta acá nosotros vimos que el documento lo autoriza el mismo usuario que lo generó, siempre y cuando tenga el permiso, ¿no? Pero bueno, lo que se puede dar o la situación que generalmente se va a dar es que yo necesito que un documento me lo autorice un tercero, por ejemplo, una autoridad. Bueno, entonces vamos a ver qué mecanismos tiene previsto el sistema para hacer ese tipo de autorizaciones, donde ya no es solamente quien lo generó el documento quien debe autorizarlo, sino que puede ser una o más personas distintas, ¿no? Puede ser un grupo de personas que tengan que autorizar el documento, supónganse una resolución, a lo mejor la tienen que firmar, autorizar. Bueno, vamos a ver entonces la próxima clase cómo se hace eso. Bueno, me quedan dos preguntitas, Diego. Sí. A ver si la podemos contestar. ¿Cómo toma vista el interesado del trámite y cómo queda registrado el expediente? ¿Cómo toma vista el interesado? No lo sé. Del Bueno, a trámite y ver, cómo queda registrado el expediente. por eso, digamos, para acceder a un expediente desde el sistema tengo que tener un usuario en el sistema. Después, como llega un tercero, digamos, una persona ajena al sistema, y bueno, algún usuario del sistema, del área que corresponda, tendrá que descargar el documento. Digamos, no les mostré, pero hay una opción en donde uno puede descargar un archivo con todo el contenido del expediente, del trámite, o uno puede descargar el PDF de un documento. Bueno, el área tendrá que hacérsela llegar al interesado de alguna manera, no sé, por mail o como fuere.
para poder acceder a un trámite, a un expediente o a un contenido en el sistema, hay que tener usuario en el sistema. Un externo no puede verlo. ¿Bien? Bueno, a ver, hola, Dospu. El horario de estas capacitaciones se completa para gente que atiende al público. A ver, hemos elegido los viernes porque la universidad tomó como postura de ir a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, y los viernes no había que asistir a la universidad. En consecuencia, nosotros elegimos los viernes para que la mayor cantidad de gente tenga posibilidad de tomar la capacitación. Siempre en algún momento vamos a ver a alguien que no lo pueda tomar por esto. Igual las capacitaciones están en YouTube, nosotros tenemos el mail que le contestamos las preguntas, o sea, no, el horario no lo podemos cambiar ya, porque si no vamos a afectar a mucho más gente si lo ponemos en un día de semana. Si lo ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, vamos a afectar a otra gente. Si lo ponemos a la tarde, vamos a afectar a otra gente. La gente va a decir, sí, pero está fuera del horario de trabajo. Entonces, hemos elegido este horario porque nos parece que es el que más gente podía tomar el curso. Van a configurar la creación de un trámite expediente para mesa de entrada, así como se podría configurar la numeración, resolución de ordenanza en dirección de despacho. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así no... Creo que están casi todo ya contestadas las preguntas. Por supuesto que algunas las podemos volver a contestar. Si no tienen más preguntas, vamos a dejarlos y el viernes 13 de noviembre estaríamos con la otra capacitación. Recuerden que siempre no necesitan saber nada, que nadie le avise nada. Porque en el canal de YouTube que transmitimos del Consejo Superior, vamos a transmitir de 9 a 10 y media esta charla en vivo. Así que cualquiera no necesita que nosotros le avisemos ni que le llegue ningún mail. Ustedes entran directamente ese día. El viernes que viene tenemos capacitación de Guaraní 3, así que los esperamos al que quiera venir. Por favor, entren a los sistemas, a probar, hagan pruebas, prueben todo lo que vimos hoy, nos hacen preguntas al canal al mail, estamos a su disposición. Gracias y Diego, terminamos. Bueno, gracias Pablo, muchas gracias a todos por la participación. Como dijo Pablo, les recuerdo que prueben, ahí en el sitio de GTI está la información para probar y hay 3 usuarios con distintas áreas con los que pueden ir jugando y enviándose trámites de un área a otra. Así que bueno, no dejen de hacerlo y nos vemos el viernes 13 de noviembre entonces, con la próxima charla. Gracias a todos. Juan. Ahora queda Juan, Sí, que Pablo. corte